realmente no reaccionamos a la realidad, sino a nuestra interpretación de la realidad, porque en sí la realidad es neutra, lo que cambia es nuestra interpretación de esta. Y lo bueno es que esto sí que lo podemos cambiar las gafas, el filtro perceptivo con el que vemos la realidad. Seguro que te ha pasado que has tenido una conversación con una persona y después repites la escena, imaginas las diferentes respuestas que le podrías haber dado a esa persona, le das muchas vueltas y empiezas a construirte una nueva película mental de lo que podría haber ocurrido. Esto es algo muy típico que nos pasa cuando estamos en niveles de conciencia negativos o cuando llevamos puestas las gafas de mosca. El mundo objetivo y las cosas que nos pasan obviamente no las podemos cambiar. Por eso, generalizando mucho y haciendo una metáfora, podríamos distinguir entre dos tipos de filtros perceptivos. Las gafas de mosca, que se corresponden con niveles de conciencia negativos, y las gafas de abeja, que se corresponden con niveles de conciencia positivos. Ahora te voy a explicar cómo es el filtro perceptivo de las gafas de mosca en la vida diaria. Cuando pasa algo en tu vida, alguien te hace un comentario, algo no sale como esperabas, entonces reaccionamos, pero reaccionamos en función de nuestra interpretación de ese hecho objetivo. Si interpretamos ese comentario como un ataque, nos enfadaremos. Ahí entra la importancia de tu filtro perceptivo. Siempre vamos a reaccionar durante toda nuestra vida. Nos vamos a enfadar, vamos a sentir incomodidad, nos vamos a frustrar. La diferencia está en el tercer paso, que es la identificación con ese estado interno. El estímulo objetivo en sí dura unos segundos, pero el sufrimiento dura horas, incluso días, cuando llevas las gafas de mosca puestas, porque lo que hacemos es engancharnos a esa emoción negativa. Nos enganchamos a ese estado interno que nos ha provocado ese estímulo objetivo, que ha sido un comentario o lo que sea. Y ahí empieza la rumiación, que es cuando te imaginas diferentes escenarios que podrían haber ocurrido, qué otras respuestas le podrías haber dicho a esa persona, le das vuelta y repites esa escena en bucle, es una locura. Y luego construimos una historia mental de lo que ha ocurrido para justificar y racionalizar nuestro enfado y culpabilizar a las otras personas, vernos a nosotros como la víctima y todo eso. Entonces pongamos que en la vida te pasa algo malo, te pasa una mierda, que bueno, esto realmente depende de tu interpretación. Pero bueno, pongamos que te pasa. La mosca no solo ve la mierda, sino que se queda viviendo ahí, se restriega y todo eso. Y aquí entra la diferencia con las gafas de abeja. Los niveles de conciencia positivos o gafas de abeja no es que no reaccionen a esa mierda, porque también reaccionan a veces, sino que la diferencia está en que no se quedan a vivir en esa mierda, no se aferran a ese estado mental negativo. Por eso con estas gafas la reacción dura unos segundos y con esta dura horas, días, meses, incluso años. Ahora vamos a ver cómo reaccionan las personas que tienen este filtro perceptivo para que sepas paso a paso cómo interpretar la realidad de una manera distinta. Ponle que te hacen el mismo comentario que antes hemos hablado. Entonces tú, a partir de los niveles de conciencia positivos, dependiendo de tu nivel de conciencia, interpretarás la realidad de una manera u otra. Pero bueno, pongamos que es un estímulo que te toca mucho personalmente y que reaccionas. Entonces la primera diferencia es que notas la reacción. Notas que algo te ha molestado. Pues tienes que reconocerlo y aceptarlo honestamente. Esto me ha hecho reaccionar. Entonces lo sientes en el cuerpo, todos estos rollos de los que siempre hablo. Dejas ir la emoción. Y aquí viene la diferencia. No te identificas, no te enganchas con este estado negativo, con esta reacción automática que te ha salido, sino que la sientes durante unos segundos o unos minutos de manera muy intensa y luego se va. Entonces dejas de contarte esa historia larga, dejas de rumiar tanto, dejas de ver esos hipotéticos escenarios que podrían haber ocurrido o las diferentes maneras que podrías haber respondido a esa persona para quedar tú como un héroe. Entonces lo que tienes que hacer es dejar pasar esos pensamientos de esa posible escena, dejar de repetirla en bucle y dejar de engancharte mentalmente a esa historia. Y lo último es que recontextualizas lo que te ha ocurrido y honestamente te das cuenta de que no te hace falta quedarte enganchado en ese estado emocional negativo. La abeja, igual que la mosca, ve la mierda y muchas veces también reacciona a esa mierda. La gran diferencia es que no se queda atrapada en ella y no se revuelca en esa mierda. No pienses que el problema es reaccionar. El problema realmente es quedarte enganchado en ese estado emocional negativo y que te joda todo el día, cuando si de verdad lo hubiese sentido hubiese durado unos segundos o minutos. Ya sabes, la realidad es neutra y lo que cambia es tu percepción, y esta es la que crea tu experiencia y la realidad que vas a percibir. No se trata de ver flores o dejar de ver la mierda, porque la mierda siempre va a estar ahí. Se trata de dejar de revolcarte en esa mierda. Cuando cambias de gafas no cambia el mundo objetivo, cambia cómo te tomas y cómo interpretas tú este mundo. Cada día recuerda qué gafas te pones, si las gafas de mosca o las gafas de abeja, si optas por niveles de conciencia negativos o positivos. Y si estás con estas gafas ya sabes el paso a paso para ir cambiando tus filtros perceptivos.
Si quieres hacerlo, sígueme y nos vemos en la siguiente. Abracitos.